la tierra, sino también con distintas disciplinas como es el campo de la economía, el campo social, el tema cultural, ¿no? Y que todos van a confluir para que tengamos más adelante un correcto análisis territorial. Por lo tanto, el software, si bien es necesario entre uno de los componentes, pero tiene pues sus alcances y también tiene sus limitaciones. Entonces, frente a una convocatoria, porque ustedes cuando terminen su carrera, van a estar sujetos a dos opciones. Uno es la búsqueda de empleo y otro es la búsqueda del trabajo. Son cosas diferentes, ¿no? La búsqueda del empleo es que ustedes se van a convertir en un empleado. Y dentro de ello habrán jerarquías y ustedes empezarán seguramente por la jerarquía más baja, ¿no? Si es que tienen de por medio un título, ¿no? Porque si son solamente bachilleres, estarán sujetos pues a una remuneración a la de un técnico prácticamente. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, pues sería recomendable que todos tuvieran un título profesional, ¿no? Pero en cambio, ese es cuando uno busca un empleo, que a alguien le brinde la oportunidad de un empleo vía un concurso, lo que fuera. Pero la otra opción que uno tiene y que casi no se prepara a los egresados es cómo así nosotros nos preparamos para tener nuestro propio trabajo. ¿Y qué significa eso? Donde en sí la minoría es la que está preparado para ello. La ingeniería agrícola, vuelvo a tomar como referencia, tiene diversas opciones para que quien quiera tener su propio trabajo la pueda ir generando. Digo generando porque no es necesario terminar una carrera para empezar y decir, bueno, yo voy a empezar ya a generar mi propio trabajo. Esa mención, repito, casi no sucede. Todo el mundo cree que debemos terminar la carrera para empezar a desarrollar la ingeniería agrícola. Y eso no es verdad. Y lo que es más, entre las dos opciones, la más segura, la más estable, la que va a evolucionar de acuerdo a los esfuerzos de cada uno de ustedes, va a ser el propio trabajo, ¿no? Porque lo otro está sujeto a la política laboral en el país donde se encuentra, ¿no? Y por eso es que hay tanta gente que busca supuestamente la estabilidad. Pero la estabilidad plena la puede conseguir con su propio trabajo. Lo que pasa es que no estamos formados para lograr ello. ¿Y cuál va a ser el derrotero? ¿Cómo empezamos? Y cómo evolucionamos también dentro de una formalidad, ¿no? Entonces, ese recorrido es un poco oscuro,
para la mayoría de los estudiantes. Muy bien, si en algún momento ustedes quieren profundizar un poquito más sobre el tema, es importante que ya lo vayan viendo, lo vayan explorando, qué significa tener su propio trabajo o tener un empleo. Bien, entonces, este tema de geomática tiene varias opciones para quien tenga la posibilidad de decidir por su propio trabajo. ¿No? Y que por supuesto, repito, lo debe de desarrollar del momento ya que uno lleva un determinado curso. Yo no sé si será geomática, yo no sé si será riegos, yo no sé si será drenaje, si será construcciones rurales, bueno, lo que fuera. Lo que sí sé a esas alturas de mi experiencia profesional es que hay una gama de temas en la ingeniería agrícola donde podemos constituir nuestro propio trabajo. De eso le tengo que decir con toda seguridad. Bien. Y para que ustedes vean mi visión del asunto, le garantizo que en el propio trabajo ustedes van a tener mejores remuneraciones o pagos o beneficios que muchas veces en el empleo. Bien. Entonces hablaba de lo que es software. Algo más que tenga que decir de software es que el Perú, dentro de los países latinoamericanos, bueno, para centrarnos en Sudamérica nada más, es uno de los pocos, o de repente el único, que no tiene una política de uso de softwares. No. Y eso se percibe también en el plano académico. Entonces, al no existir una definición política sobre el tema, ustedes van a encontrar diversidad de softwares libres, comerciales, en una institución o en otra, cosas por el estilo, ¿no? Y cada vez que aparezca un software nuevo, pues ustedes van a encontrar en la universidad seguramente la difusión, ¿no? De tal o cual programa y empiezan las comparaciones, un poco como que no es lo más importante, dice mejor que el otro, ¿no? Y cosas por el estilo. ¿Qué más con respecto al software? Bueno, que tecnológicamente siempre va a haber una evolución. Si yo comparo los software del 2020, de la generación del 2020, con los software de los años 90, por supuesto que hay una distancia bastante importante, ¿no? Mi generación se formó con la programación a través de un lenguaje, ¿no? Entonces teníamos que programar primero nuestra tarea en el sentido de utilizando un lenguaje LibreOffice o un lenguaje Fortran, la operación que queríamos ejecutar, ¿no? Entonces había una suerte de conocimiento del lenguaje de programación. Hoy en día, pues eso se ha simplificado enormemente. Uno, como ustedes pueden ver,
abrimos un comando, hay una serie de operaciones ahí, a lo sumo se llena una ventanita con 2 o 3 pasos y se acabó, ¿no? Es bastante sencillo, así que a futuro yo entendería de que las cosas van a ser más simples tecnológicamente, nadie quiere complicarse más la vida. Eh, y lo que estaría pendiente, digamos, en desarrollo de software, es de que tengamos la posibilidad, ¿no?, de, de que estos programas operen en equipos más sencillos, ¿no? Con fines académicos, ¿no? Creo que de alguna manera la globalización no va a permitir ahondar esa posibilidad de cualquier lugar del mundo. Eh, entonces, esa perspectiva también de integración ustedes no la deben de perder. Recuerden que estamos en un mundo globalizado. Le dije hace algunas semanas que ustedes deben de suscribirse con organismos internacionales que desarrollan en todas las áreas la aplicación de lo que significa teledetección y sí, o geomática en concreto, ¿no? Eh, como este organismo, esta institución, que es NASA en los Estados Unidos, ¿no? Pero hoy en día hay también una estación espacial en la China, Rusia, ¿no? Y que poco o nada exploramos, ¿no? En el sentido de que las tecnologías de estas partes, en estas otras partes del mundo, deben tener igual de desarrollo que la americana, ¿no? O por ahí, cerca, por decirlo así. Bien, entonces esa perspectiva de integración no la pierdo. Bien, para el Perú debe definirse lo más pronto una política de uso de software, ¿no? Para que todos hablemos el mismo idioma, etcétera, etcétera. Idioma en el sentido de la operación y la base de los programas. Bien, después tenemos en el sentido comercial otro componente, que son los hardware, ¿no? Aquí también hay una evolución de la misma, hay, eh, esto es permanente y se van reduciendo también los costos, ¿no?, para ser adquiridos. Pero el tema está de que esa tecnología, todavía a pesar de algunos esfuerzos que son bastante, son esfuerzos pequeños, ¿no? Eh, todo lo que es hardware y software a nivel escolar, ¿no? Hoy en día los países desarrollados, cada alumno en su carpeta tiene un medio de computación para hacer las labores desde la época escolar, ¿no? Entonces una cosa es que cada uno lo tenga en su aula y otra cosa muy distinta que los colegios tengan ahí un centro de cómputo para que la hora de la computación, bueno, como quien lleva un curso. Eso no es una ayuda real que deben tener los estudiantes. Estoy hablando de la época escolar. Eh, igual sucede en la formación universitaria, ¿no? Prácticamente se deja en manos de los estudiantes para que tengan cada quien por sus propios medios, ¿no?, los gastos necesarios en hardware y software. ¿Sí? Cosa que tengo la impresión
a la fecha es bastante eficiente. Bien, entonces en tecnología estamos sujetos a la oferta, a la demanda y a la evolución permanente de estos medios tecnológicos. Eso se soluciona con recursos económicos. Nos quedan tres componentes para vincularnos en un proyecto. Y es la data. Entonces, la data en el país, por el momento, corresponde a la data que pueda generar cada uno de los sectores o ministerios que tiene el Estado. Ese por el lado de la gestión pública. Entonces, permanentemente tendríamos que estar viendo cuál es el avance. De repente uno más que otro dentro de su sector, ¿no? Hay organismos privados que están haciendo un seguimiento también a lo mismo y van actualizando sus páginas para poder hacer descargas gratuitas. Pero todavía estamos muy lejos de tener información que sea útil a los distintos usuarios. Y cuando digo usuario, me estoy refiriendo al usuario de a pie, ¿no? Yo recuerdo, tuve la oportunidad de hacer un curso en Santiago de Chile y le voy a indicar el año para que ustedes vean el nivel de avance que tenían esa oportunidad en Chile, ¿no? Claro, era la Universidad Católica de Santiago. Eh, Eso fue el año 92, ¿sí? El año 92. Entonces, ¿qué pasó? Un organismo privado en, en Chile tenía la responsabilidad de la data para todo el país. Un organismo privado. Entonces, obviamente, como profesional en el campo de la ingeniería agrícola, pregunté por la necesidad que podría tener un campesino cuando adquiere un bien rústico, ¿no? El, el, Me dijeron que sí, que cualquier campesino que quiera adquirir un bien rústico, si llegaba a ese organismo, pues le iban a dar la información completa en un file para que él pueda administrar correctamente su predio. Y efectivamente, ¿no? Llegué a conocer que la carpeta conocía, pues, no solamente el catastro, el propietario, ¿no? Sino también la calidad de los suelos, ¿no? Del predio, las condiciones y calidad del recurso agua, qué cosas se puede sembrar o producir en esa parcela de acuerdo a la oferta y la demanda de la región, los precios de mercado, las condiciones de clima, ¿no? Los niveles de productividad que hay en la zona. Quiere decir una información completa para que el campesino
puede desarrollar sin problemas sus actividades agrícolas. Entonces, estoy hablando del año 92. Nosotros estábamos en el año ya 23 y eso no es posible todavía para un campesino aquí en el Perú. Entonces, qué interesante sería, ¿no?, que un ente, ¿quién es el ente privado? El ente privado simplemente, bueno, alguien que tenga formación agropecuaria diga, acá hay una deficiencia para los agricultores. Yo voy a constituir una empresa, ¿no?, que va a facilitar datos a los campesinos. Y ya está. Creo que el costo en esa oportunidad era la carpeta algo así como $10. $10 para nosotros sería como, bueno, 36, 37 soles. Una carpeta de información completa. Entonces, ese organismo privado, a quien se le ocurrió, a lo mejor pues encontró allí una necesidad para la población. Nada más que con respecto al dato. Y por supuesto que seguramente lo vinculaba más allá en el sentido de hacer un seguimiento, una actualización, etcétera, etcétera. Los datos no son fijos, los datos se van actualizando permanentemente. Bien, hoy, como ustedes pueden ver, los datos, si es que lo hay, están pues en todos los sectores. Hay datos completos, hay datos incompletos, hay datos muy genéricos. Nosotros un poco como que abrimos un mapa, de repente es solamente para estudios preliminares, ¿no? Pero tener datos para explotar un fondo, de repente ya no da, pues, ¿no? Entonces tenemos problemas muy serios con datos. Eh, las empresas agroexportadoras. Ustedes saben que estamos ingresando a la competencia en el mundo respecto a la colocación de productos agrícolas, ¿no? Ya estamos dentro de los 10 primeros en algunos productos. Que la palta, que la uva, que el arándano, que el espárrago, ¿no? Por mencionar algunos. Ya estamos compitiendo con otros países respecto al... Y esto es bueno, ¿no? Porque se supone que esas empresas agroexportadoras deben tener una base de datos de su propia empresa que le va a permitir justamente lograr lo que todos queremos, ¿no? Elevar la producción, elevar la productividad, competir con el mercado externo, que no es cosa fácil, competir con el mercado externo. ¿Se acuerdan ustedes de hace poco que el Ministerio de Agricultura, que representa al Estado en el tema agropecuario, ni siquiera podía comprar uria para los campesinos, ¿no? Y al final nunca pudo comprar uria. Ese problema no lo tuvieron las empresas agroexportadoras, porque imagínense usted,
que las empresas agroexportadoras no tuvieran urea o cualquier recurso para fertilizar los suelos, pues se iría pues en bancarrota, ¿no? Entonces, insisto, el problema de los datos es muy serio en el Perú. Entonces, yo todavía no observo una entidad privada, tendría que ser obviamente, porque el Estado como Estado no va a lograr nada. Una entidad privada que proporcione datos que faciliten justamente la explotación agropecuaria como debe corresponder. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Jóvenes. Profesor, los datos que nos brindan los ministerios, aparte de que ser muy globalizado, es de que Muy es muy, genérico, muy ajá, genérico. muy genérico y además es con rangos muy largos de tiempo. Sí. Mire, nosotros estamos utilizando estos datos simplemente para mostrar de que hay información, digamos, de los sectores que están siendo tomados por algunos organismos privados y mostrarle al público. Pero, la utilidad de la misma puede ser para fines académicos, por ahí nomás, ¿no? Hay algunos estudios preliminares, pero es nuestra responsabilidad analizar esos datos, si son de utilidad realmente a la hora de ponerlo, como se dice, en opciones de producción y productividad que son pues niveles detallados, ¿no? Eh, no vayan a cometer el error, pues, que si es una información genérica, yo le voy a dar zoom para que, bueno, si esto me representa en la escala 200.000, yo le voy a dar zoom para que me lo muestre 25.000, 10.000, ¿no? Que es la hoja catastral, ¿no? Entonces, insisto, el tema de datos es muy serio. Recuerden que la hoja catastral es 1 en 10.000 o 1 en 5.000. Por lo tanto, cualquier dato georreferenciado debe ser acorde a esa escala. ¿Está bien? Estoy hablando de una escala a nivel de predio rústico, ¿no? Y lo que es más, ustedes se van a encontrar aquí en el Perú de que yo estoy hablando del predio de escala 1 en 10.000, 1 en 5.000, donde no habría problema para representar pues 5 hectáreas, 10 hectáreas, ¿no? Como unidad mínima de explotación agrícola. Pero se van a encontrar con una realidad muy distinta, sobre todo en la sierra, que estamos hablando de unidades catastrales menos de 1 hectárea. La atomización
Entonces, esta atomización con fines económicos productivos, pues no nos sirve de mucho. Y más aún si es que de por medio no hay tecnología. Pero quiero tecnología para la explotación agropecuaria. Entonces, estoy un poco recordando, porque a veces la televisión nos presenta casos, ¿no? Pero a lo mejor no le damos importancia o trascendencia. Hace algunos días, no recuerdo el canal, pero estaba presentando un caso en Moquegua, donde 300 agricultores desarrollaban, ¿no?, el cultivo de naranjas. 300 agricultores. Ya se puede imaginar que cada agricultor tenía su parcelita, pues. Esa producción, a lo sumo, iba al mercado local. De Moquegua, un poco como que Arequipa, Tacna o el Cusco. En ese nivel de producción y en ese nivel de parcela, los que más se benefician son los que comercializan, porque van y le ofrecen el precio que ellos quieren. Entonces, muchas veces el que comercializa gana más que el que produce. Miren cómo es la realidad, ¿no? ¿Cuál es la solución? Ellos mismos encontraron que la solución era asociarse. Mientras que estén desarrollando agricultura así por áreas pequeñas, no iba a funcionar. Se asociaron los 300 agricultores y ya la situación era distinta. Lograron un poco como más de 1000 hectáreas. Y obviamente buscaron otro mercado. Entonces, hoy día se encuentran ya para exportar naranjas a otras partes del mundo. Y por las condiciones de clima, ellos tienen naranja cuando en otro país no hay naranja. Generalmente los países del norte, ¿no? Canadá, Alemania. Entonces, a partir de ello empieza a cambiar la situación. ¿Cómo habrán resuelto el tema de los datos? Mejor dicho, de los datos necesarios para tener una buena producción o productividad por hectárea. Obviamente había que recoger datos del campo, calidad de suelo, ¿no? Planificar, buscar una mayor especie, las plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, eso sucede prácticamente en todo el Perú, salvo ya las empresas agroexportadoras. Yo recuerdo que el año 2000 la agroexportación estaba por los 3.000 millones de dólares. Miren, el año 2000. Ahora ya está por los 17.000 millones de dólares. Quiere decir que hay una evolución significativa. Estamos hablando de la agroexportación. Todavía el campesino, el que tiene sus parcelas pequeñas, que por aquí, que por acá, todavía no entiende la figura de lo que se requiere para poder hacer agricultura
que por lo menos compense su inversión y logre, por supuesto, una economía de desarrollo, ¿no? Una economía de desarrollo. De tal manera que en el momento que logre una economía de desarrollo, ya no habrá necesidad de que la gente, los jóvenes sobre todo, vayan corriendo a Lima. Porque en Lima no se produce. ¿Qué se produce en Lima? No se produce nada. Lo único que hay son servicios. No hay producción. Son servicios. Todo es servicio. Se supone que nosotros, los agrícolas, somos los llamados a mejorar las condiciones de ellos. Se supone, ¿no? Los agrícolas, los forestales, los sostenistas, los agrónomos, los pesqueros, todas las carreras de la universidad, ¿no? Pero como ya dije un montón de veces, ni siquiera nosotros mismos en nuestra formación conversamos para hacer planteamientos integrales. Entonces tenemos problemas serios nosotros mismos. Bien, entonces que quede claro el tema de datos. Una institución que tiene que ver con datos sociales, algunos económicos también, es el INEI, como ustedes saben. Entonces, el INEI tiene datos a nivel de distritos. Entonces, ustedes pueden buscar la fuente de información de datos a nivel de distrito. De todo tipo. Claro, esto está en función del censo, ¿no? El último censo, 2007, si no me equivoco. Ya estamos en 2023. Entonces, ese dato, de hecho, desactualizado, ¿no? Bueno, ¿alguna otra inquietud? ¿Algún comentario? Entonces, ustedes ya vayan un poco calibrando, como se dice, en un proyecto. Puede ser con SIC o sin SIC. Lo de SIC simplemente es una cuestión tecnológica. Con SIC o sin SIC. Si los datos no son como tales, pues no vamos a demorar en sacar adelante el proyecto. Porque tecnología se resuelve con los recursos económicos, ¿no? Se hace uno un préstamo, un crédito, ¿no? Y va corriendo y compra. Eso. Pero eso no sucede con los datos. Yo no tengo el dinero y mañana compro datos. No, no, no. Así no es. Bien. Entonces, digo, vayan calibrando la importancia que va teniendo, en este caso, los datos. Pero nos queda todavía por acá dos componentes que son tan importantes como los datos, que no podemos con dinero decir vamos y compramos ya y listo, resolvimos el problema. No es así. Y eso tiene que ver con el personal y las metodologías de trabajo. Primero me voy a referir a las metodologías. Dejemos como proyecto privado los datos. Ya, ahora ustedes quieren constituir una entidad que desarrolle
geomática en agricultura, por ejemplo, ¿no? ¿Ya? Y al decir agricultura todavía estoy en una situación un poco gruesa, ¿no? Porque la agricultura, pues, eh, tiene una diversidad de temas. Geomática aplicada a los recursos hídricos. ¿Cuál es la metodología? Geomática aplicado a determinar la productividad de los suelos, para que ustedes puedan ofertar y decir, nosotros vamos a determinar no solamente la calidad, la productividad, y lo que es más, vamos a sugerir qué cosa usted puede sembrar o no, de acuerdo a la calidad de los suelos. ¿No es cierto? ¿Cuál es su ámbito de trabajo? Pueden de repente generar un piloto, pues ya empiezan a trabajar en una determinada región donde ustedes más conocen. ¿Sí? Seguramente van a requerir una base cartográfica, ¿no? A lo mejor, pues, el catastro rural de esa región. Entonces, pero ¿cuál es la metodología para desarrollar? ¿Está normada esa metodología? Ojo, que también es importante. ¿Está normada esa metodología o ustedes lo van a inventar? Entonces, seguramente ahí van a tener que articular con el ente rector. ¿Quién es el ente rector? El Ministerio de Agricultura. Existen normas respecto a la clasificación de suelos, la clasificación de tierras. Existen normas respecto a la calidad del agua, con respecto a todo lo que significa los recursos hídricos superficiales. Si ustedes quieren promover la explotación del agua subterránea, ¿cuál va a ser la metodología de trabajo de ese proyecto? Sí, ¿no es cierto? No. Por mencionar un tema nada más, una empresa que se dedica a promover el agua subterránea. Una empresa que se dedica solamente a promover, no, el uso del agua en base a su calidad. De igual manera, seleccionar cuáles son los espacios para ubicar, por ejemplo, la transformación de los productos, ¿no? ¿Dónde voy a colocar los lugares de procesamiento de productos? Es decir, no solamente ofertar el producto agrícola después de la cosecha, sino yo quiero procesarlo. Todas las empresas agroexportadoras por el momento solamente venden que la palta, que el espárrago, que la uva. ¿Y por qué si exportamos uva, por qué no hay una empresa que, si somos la uva más exquisita y competitiva del mundo, por qué no colocamos una empresa procesadora de vinos y competimos con los vinos de otra parte del mundo? Entonces, ahí entra lo que es el procesamiento. Entonces, tendríamos que trabajar de la mano con los profesionales de la industria de alimentos. ¿Se dan cuenta de la importancia, ¿no?, de vincularnos en la universidad? Pero ahí estamos viendo que para el procesamiento tenemos que vincularnos con los, ¿no?, con las industrias.
Si ustedes deciden trabajar el tema de la agricultura en un determinado espacio, seguramente en una determinada región van a encontrar áreas en la cual compete a otras especialidades de la propia universidad. No. La reforestación con el ánimo de tener mejores calidades del agua. O lo que están hablando algunos de dice la siembra y cosecha de agua. Entonces tenemos que trabajar con los forestales. Entonces esa cultura, esa formación que deberíamos de tener, no aislada, sino integrada, no la dan, no existe. Y por supuesto, la integración con los sostenistas, ¿no? Porque, fíjense, estamos hablando de que en Lima nadie quería nada, pues porque en sus casas, este, hasta ahora no me he tropezado yo con alumnos de ahí. No, un momentito, profesor. Yo en mi casa yo crío conejo, cuy, gallina, patos, ¿no? Y con eso nos abastecemos. Ah, excelente, ¿no? Qué bueno. Pero si ustedes también se van al medio rural, los jóvenes ya no quieren estar en esa práctica. Qué raro, ¿no? Bien, entonces no existen metodologías. Y si lo existieran en la biblioteca agrícola, que nos dan información de apuchitos, existen metodologías con un procesamiento convencional. Mejor dicho, sin estas tecnologías que estamos hablando. Ah, pero puede ser un punto de inicio. Claro que sí, puede ser un punto de inicio. Entonces lo que ustedes ya deben estar haciendo es revisar todas las investigaciones en el campo de la ingeniería agrícola y obtener como una especie de biblioteca personal las metodologías del área donde ustedes se van a dedicar. Mejor dicho, qué cosas van a ofertar ustedes, llámese como empleo o como trabajo, su quehacer profesional. ¿No es cierto? Yo le estoy hablando de la perspectiva de la geomática, pero de repente otro profesor le habla dentro de la perspectiva de sus cursos. Yo estoy hablando de la perspectiva de la geomática. Entonces, si yo estoy en el cuarto o el quinto año, ya debo tener, no sé, 5 o 10 carpetas y en cada uno de ellos, ¿no? Una metodología, un proyecto que más tarde voy a yo a ofertar como conocedor de tal o cual tema cuando busque un empleo o cuando yo quiera emprender una empresa. Bueno, ese es el punto central. Yo recuerdo hace algunos años, yo no sé si todavía están por ahí, aparecían los avisos de convocatoria, ¿no? Dice, se requiere profesional con conocimiento de sistema de información geográfica. Así salía. Y le preguntaban, porque tanto el que se iba a emplear como el empleador realmente no sabían. Entonces la pregunta clásica era, ¿usted sabe SIG? Sí, yo sé SIG. ¿Y qué sabe de SIG? Ah, yo sé ArcGIS, ArcView, ¿no? QGIS, R. Entonces, un momentito, ¿no?
Eso no es saber decir. Eso significa que usted sabe respecto al componente tecnológico. Estará pues de software, hardware, ¿no? Es el componente tecnológico. Y ese componente tecnológico se resuelve, como le digo, comprando. Listo. Pero cuando nos embarquemos en un proyecto así, debemos ser conscientes de la data, de la metodología. Y lo que es más, ahora, del personal. Yo he sido muy claro al inicio del semestre cuando le digo, si usted realmente quiere desempeñarse sobre la base de lo que es desempeñarse en el campo de la ingeniería agrícola, sobre la base que significa la geomática, en ese curso pues habrán aprendido por ahí el 5% de lo que realmente deben de aprender, ¿no? Esa es la realidad. Entonces, ¿y en qué momento? ¿Cómo así vamos a emprender cuando hoy la ingeniería agrícola, si no hay de por medio el conocimiento de la geomática en todos sus alcances, no lo tenemos? ¿Qué hacemos en ese momento? Un posgrado, una especialidad, mínimo un año, y lo tienen que hacer fuera del país.